Último segmento vamos a hablar un poco de las oportunidades que hay en el mercado de la República Dominicana para el desarrollo de esta figura del fideicomiso. ¿Qué está pasando hoy en día en cuanto a la utilización de los fideicomisos? Como tú bien hablabas, en República Dominicana tenemos en el caso público dos grandes ejemplos. Uno está el caso de RD Vial y otro todo lo que es el desarrollo de infraestructura que se está haciendo con el proyecto inmobiliario que tiene el gobierno de Ciudad Juan Bosch también. Esos dos son dos grandes proyectos en el sector público que están amparados bajo la figura del fideicomiso. En el caso de RD Vial, como tú decías, se nota la diferencia, porque lo que pasa con RD Vial es pues que el Estado destina todo lo que es la recaudación que hace por el tema de peaje directamente al fideicomiso, y el fideicomiso tiene con ese dinero que invertir en las vías públicas, y que ese dinero se utilice efectivamente para el desarrollo de nuevas vías, para el mantenimiento de las vías existentes. Ha habido mucha controversia en el último año, yo te diría, porque digamos el fideicomiso se ha abocado al tema de emitir deuda, pero tal cual dentro de su alcance puede estar efectivamente hacer emisiones de deuda, esa emisión de deuda utilizarla para desarrollar nuevos proyectos viales, y si esa deuda es pagadera con los ingresos que está recibiendo de manera permanente, pues esos ingresos se van a dedicar tanto al pago del servicio de esa deuda como al mantenimiento de las obras de infraestructura. O sea, es muy difícil uno decir, mira, solamente con los aportes. Habría que sentarse, esperar que lleguen todos los aportes para tener el dinero suficiente para entonces desarrollar grandes vías. Pues el mecanismo que existe es ese mecanismo de endeudamiento a través del fideicomiso. El fideicomiso como figura jurídica se puede endeudar, desarrollar las vías, y obviamente que con este ingreso hay. Entonces, aquí en República Dominicana está toda esa discusión de hasta tanto la figura de RD Vial es extraordinaria, pero quizá tiene esas oportunidades en términos de esos ingresos que se están destinando a RD Vial, y hay que verlo, digamos, todo en su contexto. Y en el caso de Ciudad Juan Bosch, que son pues el desarrollo de proyectos inmobiliarios donde el gobierno pone el lugar, ¿verdad? O sea, aporta dentro del fideicomiso los terrenos, y entonces el sector privado desarrolla, y claramente lo que hay ahí es una rentabilidad implícita más baja, de manera que los que obtengan su vivienda pues lo puedan hacer. Y estos son dos ejemplos en el caso público. En el caso privado ya existen varias fiduciarias en República Dominicana. Bueno, Incomendan es una de ellas, y me gustaría su perspectiva desde este día a día que ustedes tienen con Incomendan en República Dominicana. ¿Cómo están viendo este desarrollo? ¿Qué es lo más común? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, quizá empezar diciendo que es un mercado nuevo. El fideicomiso es una figura nueva, aunque la ley data del 2011, de finales del 2011. El reglamento no vino sino unos meses después, y luego apenas en el 2015 fue que finalmente se emitió la norma general de la Dirección General de Impuestos Internos, donde se establecía el régimen impositivo. Okay. Si bien la ley ya establecía un régimen fiscal, habían cuestiones que evidentemente debían ser aclarados por la DGI a través de una norma, y eso apenas pasó en el 2015. De modo que el repunte real del sector se da a partir del 2015, y si incluso uno ve las estadísticas de la DGI y de la CIP, ve que los activos dentro de patrimonios fideicomitidos tienen un importante repunte a partir de ese año. Del año 2015. Del año 2015, cuando se empieza a dinamizar, ya hay claridad sobre cuál va a ser el tratamiento fiscal en toda su extensión del fideicomiso. Entonces el mercado ha estado dominado fundamentalmente por los fideicomisos inmobiliarios, tanto de bajo costo como los que no son de bajo costo. Estamos hablando que alrededor más de un 70% de los fideicomisos son fideicomisos inmobiliarios, y eso no es mucho. Estamos hablando de 315 contratos, algunos menos de 320 contratos, evidentemente de montos importantes, si contamos a la Ciudad Juan Bosch, pero también otros proyectos de envergadura. Luego los fideicomisos de garantía, que tienen otro 20%. Luego los fideicomisos de administración, y así otros. Pero el sector evidentemente ha empezado por allí donde es más fácil para los actores y para la economía entender la figura, y sobre todo porque, como tú decías al inicio, la figura del fideicomiso es casi accidental, porque viene de la mano de una ley
cuyo objetivo fuera desarrollar un déficit habitacional, darle un empuje a la cartera hipotecaria de los bancos y otros instrumentos. Y bueno, el fideicomiso se vio como un vehículo para ese desarrollo. Sin embargo, el fideicomiso da para mucho más. Y yo creo que estamos en esa fase de evangelizar, de que otros sectores también puedan ser servidos por ese vehículo, por esa figura que da muchísimas ventajas. Nosotros vemos también, y ya ustedes lo han mencionado por la experiencia de México, muchísimo potencial en lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas. ¿Por qué? República Dominicana es un estado pobre, pero con muchísima riqueza. Tenemos playas hermosas, tenemos una infraestructura, digamos, buena, pero evidentemente necesitamos más, necesitamos inversión. Entonces, la alianza pública-privada viene de ahí, de la identificación de parte del gobierno de esa riqueza que tiene y de la identificación de ese capital privado de que esa riqueza tiene un potencial. Como el caso de Ciudad Bambosch, que es una alianza público-privada. Exactamente, como el caso de otros países como en México, por ejemplo, donde Cancún y Acapulco se desarrollaron todos a través de fideicomisos. ¿Y cuál es la gran ventaja de eso, además de la evidente, digamos, transparencia? La ventaja de eso es que el fideicomiso sirve para mitigar los riesgos asociados a países como los nuestros. Si hay un compromiso real del Estado en desarrollar obras de envergadura y proyectos de esa envergadura, el fideicomiso sirve para captar ese compromiso y aislar ese proyecto de ese riesgo, especializar los fondos, que ya usted ha hablado un poco de eso, y tener un monitoreo a todo lo largo de la ejecución de ese proyecto. Estos proyectos implican casi siempre varias partes, es decir, viene financiamiento bancario, viene financiamiento de la forma de capital, hay constructores, hay diferentes actores que están interactuando, que tienen obligaciones, que tienen derechos. Entonces eso necesita centralizarse. Y la centralizadora, digamos, es la fiduciaria que pueda servir como garante, como custodia de esas obligaciones y de esos derechos. Por eso es que esa fórmula ha sido tan exitosa en Europa, pero también en América Latina, donde hay en Estados Unidos, pero para proyectos de infraestructura ha sido el vehículo idóneo, sobre todo para nuestras economías, para un poco aislarlo de ese otro riesgo asociado a países como los nuestros. Nosotros también entendemos que, desde el punto de vista legal, las leyes siempre se pueden mejorar, pero nosotros entendemos que el fideicomiso tiene muchísimas ventajas. Si nosotros vemos el Doing Business Report, por ejemplo, sacamos mala nota en contract enforcement, en private enforcement, en calidad de acceso a la justicia, para traducirlo de alguna manera. Sacamos mala nota todavía, aunque tenemos una ley de reestructuración mercantil, No, claro, no se ha implementado. No se ha implementado, y aun cuando yo sea optimista sobre ella, habría que ver, por ejemplo, si un verificador en un plazo de menos de 5 días te puede tener ya todo un balance y todo el estado financiero de todos los activos de una compañía que quizá puede ser compleja. Digamos que, ojalá que funcione, pero todavía esa ley tiene que probarse. De manera que esos son indicadores que los inversionistas ven. Y dice, yo voy a invertir en República Dominicana y ve qué va a pasar con mi inversión, cuál es el marco regulatorio. Pues ahí el fideicomiso trae la ventaja de que cuando las partes entran en ese contrato y existe la infraestructura, que es la fiduciaria, pues se estipulan y se establecen cómo van a ser dirimidas las diferencias, cómo van a ser, digamos, ejecutadas las obligaciones, cómo va a ser en el peor de los casos liquidado el fideicomiso. De manera que eso es una ventaja, yo creo que sumamente interesante, que puede explotarse más en República Dominicana. Es un juez objetivo. Esa fiducia es un juez objetivo, ¿verdad que sí? Es un árbitro objetivo. Y especializado. Y especializado. Magali, a mí me gustaría que no terminemos el programa sin tocar un poco lo que son los fideicomisos, tanto de administración como los fideicomisos de garantías. Que yo creo que en República Dominicana, no sé cuál es tu experiencia, y tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría que tocáramos un poquito eso, cómo lo puede utilizar el sector privado. Sí, que bueno, es muy importante porque mira, como te decía, el fideicomiso de garantía es el fideicomiso por excelencia. ¿Por qué? Porque es un fideicomiso que hace que realmente haya una garantía rápida de ejecutar, ¿no? Primero, una garantía custodiada por el fiduciario y después que se puede ejecutar sin ir a juicio. Ahora, aquí en Dominicana no se podía usar en un principio porque no estaba contemplada en el reglamento de evaluación de activos, el REA, Sí. que es el reglamento que regula a los bancos y la forma en la que va a calificar las diferentes garantías. El nuevo REA sí ya lo tiene. Ya lo trae.
Excelente. Entonces, ya ahora está ese y también está uno que es muy interesante, que lo hemos platicado mucho últimamente porque nos parece maravilloso, que es una aceptación de un fideicomiso de garantía con flujos, que no hay que aportar el bien, pero por ejemplo, una empresa que tiene un inmueble, el inmueble se renta y al fideicomiso se aportan los derechos de ese contrato de arrendamiento. Excelente. Entran esas rentas, esa garantía ya está admisible por parte de los bancos. Entonces, considero que es muy importante y que ese es un fideicomiso que falta mucho por explorar aquí. Excelente. Y eso, y los fideicomisos, en el caso de, a mí me llama mucho la atención, sobre todo también los fideicomisos de administración, que sirven, por ejemplo, también alianzas público-privadas, cuando no necesariamente tiene que ser para inversión, pero cuando existe ese fideicomiso de administración, que yo creo que también le da transparencia a la operación. Hoy en México y en República Dominicana existe el marco legal para, o sea, porque tú lo acabas de decir, yo tenía la ley de fideicomiso, pero por ejemplo en el REA yo no tenía el tema para los fideicomisos de garantía. En el caso de los fideicomisos de administración, hoy en día son utilizados, ustedes como fiducia tienen demanda por ese tipo de fideicomiso, ¿quién lo demanda? De hecho, casi todos los fideicomisos conllevan actos de administración. Perfecto. Y sí, están dados todos los elementos para constituir fideicomisos de administración. Exclusivos de administración. Sí. Y generalmente puedes aunar otras cosas, administración y garantía, administración e inversión, administración y fuente de pago, pero sí es una maravilla porque tú tienes a la gente especializada de tu empresa, más la del fiduciario, ¿no?, unidos a través del fideicomiso por un mismo fin. Y el sector público también, algunos servicios que el sector público puede dar, donde dice, mira, en vez de administrarlo, yo como tal, la fiduciaria me puede administrar, ya sea los bienes o ya sea el mismo flujo, para garantizar a todos los demás que participan que los flujos van a estar, que esto va a funcionar de esta manera y que no hay ciclos políticos o cualquier otro de ciclo que pueda afectar el servicio cuando son servicios, por ejemplo, básicos importantes para la República Dominicana. Exactamente, eso se podrían llevar a través de fideicomisos. Se pueden ver. Señores, miren, ha sido súper interesante la conversación. Para mí, un placer poder traer estos temas al programa porque definitivamente yo creo que los cambios a futuro en República Dominicana van a venir de nosotros poder explotar estas nuevas figuras, poder hacer un doing business, mejorar en los temas de doing business, poder atraer inversión extranjera, porque definitivamente el fideicomiso es una vía por excelencia, tanto para atraer inversión extranjera, para lograr inversión privada, pero también para la administración de bienes de la familia. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Esperamos que hayan podido aprovechar el programa y nos vemos el próximo fin de semana en otro programa.